¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo habrá visto quizás, el próximo domingo se realizará en México un plebiscito, lo que se llama una convocatoria popular para definir si el presidente debe seguir o no en su cargo. Es un plebiscito, una convocatoria revocatoria. Es decir, algo que ha creado, que ha impulsado el propio gobierno de Manuel López Obrador, el presidente de México, un presidente con enorme prestigio, y que ya había dicho en un momento de la campaña electoral que a mitad de su mandato, ya le falta mucho menos de la mitad porque en el 2024 se termina, iba a someter a juicio a la opinión popular si su gobierno es bueno o malo. Y en el caso de que fuera rechazado popularmente, es un plebiscito, se iría del gobierno. La ley dice que en este tipo de casos tiene que votar por lo menos el 40% del padrón electoral y lo definiría más allá del 50% de los votantes. Todo indicaría que no va a participar mucha gente, porque ahora hablaremos, en el 2021 se hizo un plebiscito también importante, impulsado por el gobierno, que votó apenas el 7%. En todo caso, y déjeme que le diga esto, que debería ser una fiesta para la democracia, es decir, cuando los ciudadanos se expresan siempre es una fiesta porque tienen el poder de definir si está bien o está mal, qué cosas estarían bien o estarían mal. En este caso en México no es así. Hay una gran confrontación, grave confrontación entre los sectores políticos más tradicionales, los ligados al PRI, al famoso PRI, de aquel partido que gobernó durante 70 años México, el Arena u otros sectores más conservadores, más de derecha, que también están en la oposición al gobierno de López Obrador. Entonces hay una muy brava, muy fuerte confrontación. Tengamos en claro que López Obrador no pertenece, sí perteneció en sus orígenes al PRI, después se fue de ese partido y creó su propia estructura, independiente de los partidos tradicionales de México, y apareció siempre como un candidato, un presidente muy progresista y sobre todo haciendo bandera, tomando las banderas de la anticorrupción y antiimpunidad como los valores más importantes de su gestión. En todo caso es un presidente con altísima popularidad, se calcula que más o menos un 70% de la población respalda su gobierno. Por eso, claro, los sectores opositores, si bien no llaman a votar contra él en este plebiscito, porque sería negativo y no tendría éxito, dicen que en realidad es una actitud populista por parte del presidente, que lo que busca es darse elogios él mismo, represtigiar su gobierno, y algunos dejan prever que eventualmente, si fuera muy alta la participación y muy alto el apoyo popular, podría llegar eventualmente a plantear una reforma en la Constitución que le permitiera una reelección, lo cual está prohibido, no está aprobado por la Constitución de México. En todo caso, hay una muy alta confrontación. Sin embargo, llama la atención que un presidente que viene, ya digo, por fuera de las estructuras tradicionales, de los partidos tradicionales, haga este tipo de convocatorias. Le doy un ejemplo. En el 2021, es decir, el año pasado, convocó también a un plebiscito de esta naturaleza en el cual llamaba queríamos conocer la opinión de los ciudadanos, si había que enjuiciar a los expresidentes de México que aún viven, que son 4 o 5, por casos de corrupción, masacres en el caso de Calderón, que se acordará usted en la época de la guerra contra el narcotráfico, dejó, como dijo López Obrador, convirtió al país en un cementerio, pero sobre todo por la corrupción que todos los presidentes y sobre todo los que están vivos tienen casos abiertos de todo tipo, ellos, sus familiares, por cómo privatizaron las empresas públicas, por los acuerdos entre bambalinas allí, entre familiares y amigos para tener beneficios fiscales, beneficios de créditos. En fin, los presidentes de México están realmente muy comprometidos por la corrupción sobre todo, y que es lo que más ha condenado a la población. Y eso en aquel momento, cuando el presidente llamó a ese plebiscito, aunque a usted le parezca mentira, no fue nadie a votar. Apenas el 7% de la población fue a votar. Algo parecido será lo que suceda ahora, probablemente.
En todo caso, López Obrador dijo que si bien la ley, para que esto fuera vinculante con su posible salida, exigiría por lo menos un 40% de asistencia, él dijo que aunque vayan 10 personas y haya mayoría contra él se va del gobierno. En fin, algo insólito en América Latina, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y por qué, Ariel, los presidentes de América Latina no organizan plebiscitos por su mandato como en esta ocasión? Bueno, en realidad es un caso inédito en América Latina, no tan inédito, porque han habido dos ejemplos parecidos, dos casos parecidos. Ha sido el de Hugo Chávez en Venezuela en el 2004, que también organizó a mitad de su gobierno, como lo había prometido, un plebiscito revocatorio. Lo ganó ampliamente. Y después hubo otro de Evo Morales, también en Bolivia, allí en el 2008, que también lo ganó ampliamente. Después ambos gobiernos desbarrancaron, en fin, sabemos lo que pasó y las consecuencias de todo ello. Pero en aquel momento fueron apoyados masivamente lo estamos viendo en las imágenes, fueron apoyados masivamente por las poblaciones. Pero claro, si vemos la realidad hoy, tenemos un Pedro Castillo en Perú, que todas las semanas le están haciendo un juicio a ver si lo echan del gobierno, la oposición política. En fin, no ha podido gobernar, se la ha pasado salvándose de juicios. Bolsonaro en Brasil también está cada mes hay un nuevo caso de acusación contra él. Guillermo Lasso en Ecuador también está saltando obstáculos para permanecer en el gobierno. Hasta en Argentina también se habló, hay inversiones de que hay voluntades destituyentes o de poner en tela de juicio al presidente Alberto Fernández. En fin, toda América Latina parece inmersa en una especie de casi que de salvajismo político, donde todas las partes se acusan y se dicen de las peores cosas, ya lo hemos mencionado en nuestras columnas. Pero bueno, este es un caso inédito, el de México, ¿no? Nombrabas en algún momento, en lo que fue la primera parte de tu columna, el tema de, bueno, esta frase del país como un cementerio, y se remite a la violencia en México, la lucha en los cárteles. Bueno, sin ir más lejos, las imágenes, la verdad que dantescas, de este partido de fútbol, donde veíamos gente violentándose, pegándole a cuerpos desvanecidos en el piso, una violencia extrema realmente. ¿Por qué crees que México tiene estos niveles de violencia, Ariel? Bueno, siempre es difícil analizar los casos o el origen de estas violencias que son ancestrales en México. Los mexicanos dicen que ellos tienen la suerte y la no tanta suerte de estar pegados a los Estados Unidos. Un país que desde sus orígenes, sobre todo de la época colonial, viene influyendo, por decirlo de alguna manera, ejerciendo mucha presión sobre México. Por ejemplo, quizás usted no lo recuerde, allí en 1845, 1846, hubo una guerra, siempre hay una excusa para una guerra, me dirá usted, en la cual los Estados Unidos buscaron una excusa para pelearse con México, hicieron una guerra, le ganaron la guerra, y en 1848 México perdió, lo que estamos viendo ahora en imagen, gran parte de su territorio. Lo que usted está viendo ahora era parte del territorio mexicano, lo que es California, lo que es Arizona, Texas, Colorado, el Cañón del Colorado, todo el oeste, de alguna manera, que usted habrá visto seguramente en películas, lo que está viendo en imágenes, esos eran territorios del Estado mexicano. Perdió una guerra con los Estados Unidos, algunos dicen que fue provocada por los Estados Unidos, perdió esa guerra y perdió ese territorio, perdió la mitad de su territorio, México. Toda esa parte que usted está viendo ahora, que es inclusive, se dice, la parte más rica de los Estados Unidos, sobre todo California, San Francisco, San Diego, Los Ángeles, toda esa zona, que mire usted qué casualidad, cuando apenas terminó esa guerra y se firmó el tratado Guadalupe-Hidalgo, fue un triste periodo, un triste momento para México. Los mexicanos lo recuerdan como un triste y humillante momento, donde México, pierde ese territorio. Inmediatamente después se descubren las minas de oro de California, la fiebre del oro, recordará usted, lo habrá visto en las películas. Casualmente, los Estados Unidos parece que sabían algo de eso. En Texas se descubre el petróleo poco tiempo después. Los Estados Unidos decretan la famosa doctrina Monroe, allí en 1823, en la cual ese territorio pasa a ser casi que bajo la influencia, el patio trasero de los Estados Unidos.
Y aún hoy en día el narcotráfico en muchos casos se dice que está alentado por las propias estructuras de los Estados Unidos. Las armas que llegan a los narcotraficantes en gran parte vienen de los Estados Unidos. O sea, esa vecindad con los Estados Unidos tiene cosas buenas y trae muchísimos conflictos, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que un tema muy interesante. Gracias, Ariel, como siempre, por estar aquí con nosotros en Noticiero Regional Cooperativo. Muchas gracias, Ariel. Un placer, claro que sí.